Cuando Carmen Rodríguez, de 28 años, empleada doméstica desde hace 3 años en la villa millonaria de Alejandro Ruiz, CEO de la discográfica más grande de España, encontró por casualidad un micrófono olvidado en el salón durante la limpieza matutina, no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba sola, la villa en silencio, y esa melodía que llevaba en el corazón desde siempre comenzó a salir de sus labios. Pero lo que Alejandro escuchó cuando regresó inesperadamente a casa lo dejó literalmente paralizado en la puerta, porque a veces el talento más puro se esconde donde menos te lo esperas. Y cuando Carmen comenzó a cantar, todo el imperio musical de Alejandro tembló en sus cimientos. Esta es la historia de cómo una empleada doméstica con voz de ángel destruyó y reconstruyó el mundo de un hombre que creía haberlo visto todo. En la suntuosa villa del barrio de Salamanca, en Madrid, cada mañana comenzaba con la misma rutina silenciosa. Carmen Rodríguez se movía entre las habitaciones como un fantasma eficiente, invisible a los ojos del dueño de la casa. Alejandro Ruiz, de 45 años, CEO de Ruiz Music Records, comandaba un imperio musical que hacía y destruía carreras con una sola decisión. Sus trajes a medida, su cabello canoso perfectamente peinado, la autoridad natural que emanaba, todo en él gritaba poder y éxito. Pero Alejandro no sabía que en su propia casa vivía el talento más puro que hubiera escuchado en su vida. Carmen cantaba siempre cuando estaba sola. Cantaba mientras planchaba, mientras cocinaba, mientras pulía los suelos de mármol. La música era su refugio secreto, lo único que le hacía olvidar que era considerada solo una empleada doméstica por el mundo. De niña en Sevilla soñaba con ser cantante, pero la muerte temprana de sus padres y la necesidad de sobrevivir habían enterrado esos sueños bajo años de trabajo y responsabilidades. Esa mañana de octubre, Alejandro había partido hacia Barcelona para una reunión crucial. La villa envuelta en el silencio elegante ofrecía a Carmen la libertad de ser ella misma. Mientras limpiaba el polvo del salón principal, lo vio. Un micrófono profesional olvidado sobre la mesa de cristal, probablemente dejado por algún artista después de una sesión de prueba. Lo tomó con reverencia, como si fuera un objeto sagrado. El peso familiar, la textura que conocía de sus sueños de niña, todo le recordaba lo que podría haber sido. Sin darse cuenta, comenzó a tararear una melodía que había compuesto años antes, cuando aún creía que todo era posible. El tarareo se transformó en susurro, el susurro en voz, y la voz en algo mágico que llenó toda la villa. Carmen cantaba con los ojos cerrados, perdida en su música, el corazón que finalmente encontraba escape después de años de silencio forzado. Estaba tan absorta que no oyó la puerta de entrada abrirse. Alejandro había regresado inesperadamente para tomar algunos documentos olvidados. Se detuvo en el umbral del salón, paralizado por lo que escuchaba. Esa voz no era solo técnicamente perfecta, era pura emoción transformada en sonido, era el alma hecha música. En 20 años de carrera había escuchado miles de voces, había lanzado estrellas internacionales, pero nada lo había impactado tan profundamente. Era la voz que había buscado durante toda su carrera sin encontrarla jamás, y estaba escondida en su propia casa desde hacía 3 años. Cuando Carmen abrió los ojos y lo vio, el micrófono se le resbaló de las manos temblorosas. El terror y la vergüenza llenaron su mirada, pero en los ojos de Alejandro solo había asombro absoluto, como si acabara de presenciar un milagro. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Carmen aún temblaba, convencida de haber cometido una grave violación, mientras Alejandro se acercaba lentamente, como temiendo romper un hechizo precioso. Con voz ronca por la emoción, le preguntó dónde había aprendido a cantar así. Carmen, con la mirada fija en sus pies, murmuró que cantaba desde siempre, que su abuela sevillana le decía que tenía voz de ángel, pero que ella era solo una empleada doméstica y nunca se había atrevido a soñar con más. Alejandro recogió el micrófono del suelo y se lo ofreció con delicadeza. Le pidió que cantara de nuevo cualquier cosa. Con las manos visiblemente temblorosas, Carmen comenzó Como quien pierde una estrella, de Alejandro Sanz, pero su interpretación era algo extraordinario. Cada nota vibraba con emoción vivida, con sueños rotos,
con una belleza que nacía del dolor transformado en arte. Alejandro, hombre acostumbrado a mantener siempre el control de sus emociones, sintió los ojos humedecerse. No era solo la perfección técnica de esa voz, era el alma que transparentaba cada nota, era la autenticidad que ninguna escuela de canto podía enseñar. Cuando supo que Carmen trabajaba en su villa desde hacía 3 años, sin que él hubiera sospechado su talento, y que nunca había intentado ser cantante porque estaba convencida de que los sueños no pagaban las cuentas, Alejandro se dio cuenta de estar frente a algo irrepetible, no solo una voz extraordinaria, sino una historia que el público adoraría. Su mente de empresario musical comenzó a elaborar posibilidades a velocidad vertiginosa. La empleada doméstica con voz de oro, el talento oculto descubierto por casualidad en su propia casa, era una historia que se escribía sola, pero había algo más profundo ocurriendo. Mientras miraba a Carmen, Alejandro sintió reavivarse una pasión que creía haber perdido años antes en el cinismo del negocio. Esa voz le recordaba por qué había empezado a hacer música, no por el dinero o el poder, sino por la belleza pura del arte. Cuando le dijo que todo podía cambiar, que podía convertirse en la cantante más grande de España, vio en sus ojos por primera vez en años una chispa de esperanza. Era el comienzo de una transformación que cambiaría ambas vidas para siempre. Alejandro caminaba nerviosamente por el salón, la mente elaborando posibilidades infinitas. Esa voz, esa pureza emocional, eran exactamente lo que el mercado musical estaba buscando sin saberlo. Cuando Carmen protestó tímidamente que no conocía nada del mundo profesional, él la detuvo. Lo que poseía no se podía enseñar, era un don nacido con ella. Llamó inmediatamente a Diego Mendoza, el productor más respetado de España. El hombre llegó escéptico, pero cuando escuchó a Carmen cantar, su expresión cambió en segundos. Los ojos se le abrieron como platos, la boca se abrió, y cuando ella terminó, permaneció en silencio absoluto. Diego, veterano que había trabajado con Alejandro Sanz y Rosalía, susurró incrédulo que no había escuchado nada así en 30 años de carrera. Con esa voz, dijo, bastaba una semana para una demo, pero advirtió, el mundo de la música era despiadado para quien venía de la nada. Por primera vez Carmen alzó la mirada con determinación firme. He vivido en las sombras toda mi vida. Si puedo hacer que el mundo escuche mi voz, quiero intentarlo. Alejandro sonrió. Había encontrado su estrella. En una semana, la villa se transformó en estudio de grabación. El salón elegante lleno de micrófonos y mezcladores, mientras Carmen sufría la metamorfosis más increíble. Adiós al uniforme de empleada doméstica, adiós a la cola rígida. Ahora usaba vaqueros y camisetas, el cabello suelto, los ojos brillando con una luz nunca vista. Diego la entrenaba por horas, haciéndole descubrir matices vocales que ni siquiera sabía que poseía. Alejandro observaba fascinado la transformación diaria. No solo la voz crecía, sino que ella florecía como persona. La timidez daba paso a seguridad natural. El momento mágico llegó con Más allá de las estrellas, la balada que Diego escribió para ella. Hablaba de sueños ocultos y renacimiento. La historia de Carmen transformada en música. Cuando la interpretó, Alejandro sintió escalofríos. Cantaba su autobiografía, infundiendo emoción pura en cada palabra. Diego declaró perfecto el take, incrédulo de la magia recién capturada. Alejandro anunció que en 2 días la demo iría a las radios, cambiando para siempre la vida de Carmen. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que su existencia también estaba cambiando. Ver a Carmen redescubrirse le recordaba el amor puro por la música que creía perdido. Miércoles por la mañana, a las 8:30, Radio España transmitió Más allá de las estrellas por primera vez. Alejandro y Carmen, demasiado nerviosos para desayunar, escuchaban con el corazón en la garganta en la cocina de la villa. Cuando la voz de Carmen llenó la cocina a través de la radio, ella se cubrió el rostro abrumada. Era realmente su voz llegando a miles de hogares españoles. La reacción fue arrolladora. El teléfono de Alejandro sonó incesantemente. Diego anunciaba que las redes enloquecían con 5.000 compartidos en media hora. Radio España declaraba que la centralita explotaba de peticiones. Todas las radios nacionales llamaban por información,
sobre esta misteriosa Carmen Rodríguez. Por la tarde, Más allá de las estrellas era viral en todas partes. Los comentarios unánimes. Todos querían saber quién era esa voz increíble. La reunión de emergencia en Ruiz Music fue caótica. Lucía anunció números de vértigo. Trending Topic nacional en 24 horas. Spotify llamando para entrevistas exclusivas. Incluso el Benidorm Fest interesado. Carmen palideció oyendo el festival, pero cuando Alejandro le preguntó si estaba lista, respondió con honestidad: «No sé si estoy lista, pero si España quiere escuchar mi voz, cantaré». Esa noche, Alejandro le anunció el debut televisivo. Al día siguiente estaría en El Hormiguero ante 5 millones de espectadores. España entera estaba por conocerla. El backstage de El Hormiguero pulsaba de actividad frenética. Carmen se sentaba en la silla de maquillaje, las manos temblando visiblemente mientras la maquilladora daba los últimos retoques. Alejandro estaba a su lado tratando de transmitirle calma con su sola presencia, pero él también estaba nervioso por lo que representaba esa noche. Cuando confesó su miedo por los 5 millones de espectadores que la juzgarían, Alejandro la tranquilizó con dulzura, recordándole que todas esas personas estaban esperando enamorarse de su voz, exactamente como le había pasado a él pocos días antes. Pablo Motos entró al camerino con esa sonrisa tranquilizadora que lo hacía querido en todo el país. Después de presentarse, le confesó un secreto del oficio. Todos los mejores artistas que había entrevistado en años de carrera siempre estaban aterrorizados antes de subir al escenario. El miedo significaba que realmente le importaba, y era una buena señal. Le preguntó en qué pensaba cuando cantaba, y Carmen cerró los ojos un momento antes de responder. Pensaba en su abuela, que siempre le había dicho que la música era el idioma universal del alma, y que si se canta con el corazón, se llega directo al corazón de quien escucha. Pablo sonrió, entendiendo inmediatamente que tenía frente a sí a una persona auténtica. Le dijo que pensara exactamente en su abuela cuando subiera al escenario, que cantara con el corazón, y que todo lo demás vendría naturalmente. 15 minutos después, Carmen se encontraba en el escenario del estudio televisivo más famoso de España. Las luces eran cegadoras, las cámaras apuntadas hacia ella como cañones, el público en silencio religioso. La emoción era tan intensa que por un momento pensó que no podría hablar, pero Pablo la guió con maestría a través de su historia. Carmen contó de la abuela sevillana, de los sueños de niña, de la necesidad de trabajar como empleada doméstica, de Alejandro que la había descubierto por casualidad con un micrófono olvidado. Habló de cómo la vida puede cambiar en un instante cuando menos te lo esperas, cuando el destino decide tocar a tu puerta. El público del estudio estaba completamente cautivado. No se oía ni una mosca, cada persona concentrada en esa chica que contaba una historia tan auténtica y conmovedora. Cuando llegó el momento de cantar Más allá de las estrellas, Carmen tomó el micrófono y cerró los ojos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Por un instante todo desapareció. Las cámaras, el público, la presión. Solo estaban ella, su voz y el recuerdo de la abuela que le sonreía desde el cielo. Comenzó a cantar y ocurrió esa magia que solo el gran arte sabe crear. Su voz llenó el estudio, pero también los salones de millones de españoles pegados al televisor. Era poderosa pero delicada, técnicamente perfecta pero profundamente humana, profesional pero increíblemente auténtica. Cuando la última nota se apagó en el silencio, hubo algunos segundos de suspensión total. Luego el público explotó en un aplauso que parecía no querer terminar nunca, una ovación que hacía temblar las paredes del estudio. Pablo tenía los ojos húmedos de emoción, y también Alejandro, que miraba desde bastidores, se secó una lágrima. Había sido más que una simple actuación. Había sido arte puro transmitido en directo nacional. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y devastadoras. Rila Carmen Rodríguez se convirtió en trending topic mundial en pocos minutos. Los comentarios se multiplicaban a miles por segundo, todos unánimemente entusiastas, pero el que más impactó a Alejandro llegó de Rosalía, que tuiteó una bienvenida a la gran familia de la música española. Esa noche,
marcó oficialmente el nacimiento de una estrella, y España se había enamorado perdidamente. 3 meses después de esa noche televisiva que había cambiado para siempre su existencia, Carmen Rodríguez se había convertido en el fenómeno musical más disruptivo que España había visto en los últimos 20 años. Más allá de las estrellas, había permanecido firme en lo alto de todas las listas durante 10 semanas consecutivas. El álbum Renacer había vendido más de 1 millón de copias en el primer mes, y las entradas de sus conciertos se agotaban en pocos minutos. Pero el éxito extraordinario había traído consigo un precio que nadie había previsto o considerado. En el lujoso ático del centro de Madrid, que Alejandro le había regalado, Carmen miraba con expresión melancólica los titulares de los periódicos esparcidos sobre la mesa. Carmen Rodríguez, la cenicienta de la música, de la fregona al micrófono, el milagro español, la empleada doméstica que conquistó el mundo. No podía salir de casa sin ser asediada por hordas de paparazzi y fans. El día anterior, un simple intento de hacer la compra se había convertido en una pesadilla, con 20 fotógrafos siguiéndola por la calle. Su vida privada se había convertido en propiedad pública. Cada movimiento suyo era escrutado y comentado. Alejandro, que venía a verla cada noche, notó inmediatamente los cambios. En 3 meses, Carmen era físicamente diferente, más delgada, con ojeras pronunciadas, y sobre todo había perdido esa sonrisa espontánea y luminosa que la había conquistado el primer día. Parecía una versión descolorida de sí misma. Cuando le propuso frenar el ritmo, posponer la gira europea que ya estaba agotada, Carmen rechazó categóricamente. No quería decepcionar a las miles de personas que habían puesto fe en ella. Cada día recibía cientos de cartas de chicas que le escribían que su historia las había inspirado a no abandonar sus propios sueños. Pero Alejandro entendió que algo profundo se había roto cuando le preguntó si estaba viviendo sus sueños o simplemente soportándolos. Carmen admitió con tristeza que a veces añoraba el silencio de la villa cuando cantaba solo para él y Diego. Todo era más puro, más auténtico, antes del circo mediático. La gota que colmó el vaso llegó cuando Lucía telefoneó eufórica, anunciando que Max Martin, el productor musical más importante de Hollywood, quería producir un álbum en inglés para ella. Era la oportunidad que todo artista soñaba, la puerta de acceso al mercado mundial. Pero en lugar de la emoción que Alejandro esperaba, en los ojos de Carmen vio solo cansancio profundo y resignación. Se había convertido en una máquina que debía decir sí a todo. Había perdido el control de su propia vida artística. Alejandro tomó una decisión drástica. Apagó el teléfono de Carmen y le anunció que al día siguiente partirían, solo ellos dos, sin managers, sin periodistas, sin teléfonos. El viaje a Sevilla fue liberador. En el tren, Carmen llevaba gafas oscuras y un sombrero, pero por primera vez en meses parecía relajada. Miraba el paisaje pasar por la ventanilla y cantaba en voz baja una melodía que no había escuchado antes, algo que estaba naciendo espontáneamente de su corazón libre. En el barrio donde había crecido, frente a la pequeña casa con las persianas azules, donde había vivido con la abuela, Carmen se detuvo emocionada. No quiso entrar, pero decidió hacer algo simbólico. Cantar allí, para la abuela, para sus raíces, para recordar quién era realmente. Se puso en el centro de la pequeña plaza, entre niños que jugaban y mujeres que tendían la ropa. Cerró los ojos y comenzó a cantar esa melodía improvisada en el tren, sin palabras, solo pura emoción transformada en sonido. La gente del barrio se detuvo a escuchar. Los niños dejaron de jugar, las personas se asomaron a las ventanas, pero no había cámaras, no había periodistas, no había negocio. Solo había gente que escuchaba una hermosa voz resonar en una plaza de Sevilla, como había ocurrido durante siglos en la tradición musical española. Un anciano se acercó al final y la felicitó por su voz angelical. Carmen sonrió, y Alejandro se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Regresando hacia la estación, Carmen tomó una decisión que lo cambiaría todo de nuevo. Quería hacer las cosas de manera diferente. Menos televisión, menos entrevistas, menos circo mediático. Quería concentrarse solo en la música, en la pureza del arte que había redescubierto en esa plaza sevillana.
Alejandro la advirtió que probablemente perdería mucho dinero y oportunidades, pero Carmen respondió con determinación que prefería ganar su alma. En ese momento, Alejandro entendió estar perdidamente enamorado de esa mujer valiente que había elegido la autenticidad por encima de todo. Un año después de ese viaje revolucionario a Sevilla, que había redefinido sus prioridades, Carmen y Alejandro estaban sentados en el mismo salón donde todo había comenzado, pero ahora el espacio había asumido un significado completamente diferente. Ya no era el salón elegante de una villa de lujo donde vivían patrón y empleada doméstica, sino el corazón pulsante del hogar que compartían como pareja enamorada. Carmen había tomado decisiones valientes para su carrera. Había rechazado las tentaciones de Hollywood y las ofertas millonarias, eligiendo en cambio un camino artístico único, conciertos íntimos en teatros históricos de España, álbumes grabados en la tranquilidad de la villa con Diego, y sobre todo había abierto una escuela de canto completamente gratuita para jóvenes sin recursos económicos. Su fama no había disminuido, pero había adquirido una dimensión más profunda y respetada. Se había convertido en símbolo de autenticidad en un mundo musical a menudo superficial, un ejemplo de cómo se podía tener éxito manteniéndose fiel a los propios valores. Acurrucada entre los brazos de Alejandro en su sofá, Carmen confesó una verdad que la sorprendía cada día. No lamentaba nada de su pasado, ni siquiera los días en que era simplemente su empleada doméstica, porque si no hubiera vivido esa vida de invisibilidad, Alejandro nunca habría descubierto casualmente su voz, y ella nunca habría descubierto el amor de su vida. Alejandro le reveló la filosofía que había madurado a través de su experiencia común. El verdadero éxito en la vida no consistía en vender millones de discos o llenar estadios enormes, sino en encontrar a alguien que te amara por lo que eras realmente, más allá de lo que el mundo veía o proyectaba sobre ti. En un gesto espontáneo, Carmen se levantó y se dirigió hacia el piano que Alejandro le había comprado. Comenzó a tocar una melodía dulce y melancólica que no había escuchado antes. Explicó que había escrito esa canción pensando en él, y se titulaba simplemente Hogar. Mientras cantaba versos que hablaban de cómo no había sabido nunca qué significaba realmente estar en casa hasta que lo había encontrado a él, de cómo cada día de su vida juntos se había convertido en una melodía, Alejandro sintió los ojos llenarse de lágrimas de emoción. Cuando la canción terminó en el silencio cargado de emoción, Alejandro la alcanzó en el piano declarando que era la composición más hermosa que hubiera creado jamás. Carmen sonrió explicando que era tan auténtica, porque era completamente verdadera. Luego, con una espontaneidad que lo pilló completamente desprevenido, Carmen le pidió que se casara con ella. Quería una ceremonia sencilla e íntima, justo allí en el salón donde todo había comenzado. Nada de periodistas, nada de cámaras, nada de circo mediático, solo ellos, Diego como testigo y quizás don Miguel de la pequeña iglesia del barrio. Alejandro, aún bajo shock por la propuesta inesperada, objetó en broma sobre sus 15 años de diferencia y la complejidad de su pasado. Pero Carmen replicó con sabiduría que ella era una ex empleada doméstica convertida en cantante por pura casualidad, y él un empresario que había redescubierto el amor a través de la música. Ambos eran imposibles e imperfectos, y era exactamente por eso que eran perfectos juntos. 2 meses después, celebraron la boda exactamente como Carmen había soñado. Una ceremonia sencilla y conmovedora en el jardín de la villa, rodeado solo por los amigos más queridos. Carmen llevaba un vestido blanco elegido en una pequeña tienda de Madrid, rechazando las propuestas de diseñadores famosos. Diego tocó Más allá de las estrellas, mientras ella atravesaba el jardín para alcanzar a Alejandro. Durante la ceremonia, cuando don Miguel preguntó a Alejandro si quería tomar a Carmen como legítima esposa, él respondió con el corazón en la mano que la quería desde cuando la había escuchado cantar por primera vez, y cuando le tocó a Carmen, declaró que lo quería desde cuando le había hecho entender que su voz tenía un valor inestimable. Esa noche, mientras danzaban lentamente en el jardín bajo un cielo estrellado, Alejandro susurró al oído de Carmen cuál sería su parte preferida de toda su historia cuando la contaran a los nietos. Haber encontrado el amor de su vida en su propia casa,
viviendo bajo el mismo techo durante 3 años sin darse cuenta nunca. Carmen estalló en esa risa pura y cristalina que la había conquistado desde el primer día, confesando que ella siempre contaría haber encontrado al hombre que había creído en sus sueños más imposibles cuando ni siquiera ella misma creía ya. Mientras continuaban danzando abrazados, oyeron un aplauso cálido proveniente de los edificios circundantes. Era todo el barrio que se había asomado a ventanas y balcones para aplaudir la boda de su Carmen. No había paparazzi o revistas de cotilleo inmortalizando el momento, solo había gente común que celebraba con alegría sincera el amor auténtico. La empleada doméstica que había encontrado por casualidad un micrófono y había empezado a cantar, había descubierto algo aún más precioso que la fama mundial. Había encontrado su verdadero hogar en el corazón del hombre que había creído en ella cuando todo parecía imposible. Si la historia de Carmen y Alejandro os ha hecho latir el corazón y creer que los sueños más hermosos nacen cuando menos te lo esperas, machacad ese like con toda la fuerza que tengáis y compartid esta magia. Demostrad al mundo que aún creéis en los milagros del amor y el talento oculto. Contadnos en los comentarios, ¿cuál es el sueño secreto que tenéis guardado en el cajón del corazón? ¿Habéis pensado alguna vez que vuestro talento es demasiado pequeño para el mundo? Carmen nos ha demostrado que nunca es demasiado tarde para brillar. Vuestros comentarios podrían inspirar a alguien a creer en sí mismo. Suscribíos inmediatamente y activad todas las notificaciones para no perderos otras historias extraordinarias de personas que transformaron su vida cuando todo parecía imposible. ¿Aún os late fuerte el corazón? Haced clic en cualquier video de la pantalla ahora y sumergíos en otros relatos increíbles de amor, sueños realizados y segundas oportunidades que os harán volver a creer en la magia de la vida.